¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis pasado un buen jueves? Porque esto se acaba, me refiero, el trimestre. Hoy es nuestro último programa de este trimestre y volveremos, recuerdo que volveremos después de Semana Santa el martes día 2. Me he movido un poco sin querer, perdón, señor, perdona, Ángel, es que me he movido un poco y no quería moverme. También los profesores, yo que soy profesor, mañana es nuestro último día. En Mallorca no, En Mallorca, lunes, martes y miércoles hay clase porque lo hacéis al revés. Buenas tardes, don Ricard Fernández Deu. Buenas tardes, don Carlos Fuentes. Hoy como muy veraniego, como muy, no sé, ¿no? Veraniego. Sí. Jerseycito, una americana, una camisa. Bueno, sí, jersey es de Cuaresma, del color de Cuaresma. Bueno, no es cardenalicio, pero es episcopal, porque es un moradito. Sí. Qué lástima que al hombre de las 5 carreras no lo hicieran cardenal. Bueno, porque él no quiere, porque si se empeña y habla con los amos del cortijo... Podría, ¿no? Y les dice cuál es la verdad de la vida y les aparta el rollo habitual que tienen en los sínodos, probablemente acabarán atribuyéndole un capelo como corresponde. Podría ser así, señor Villarroya, pero claro, no llegó a cardenal, ¿qué vamos a hacer? Bueno, todavía estoy a tiempo. Es verdad, porque no está casado además. No estoy casado. No, pero para ser cardenal no importa. ¿Cómo que no? No. Puede ser cardenal cualquiera que haya sido bautizado. Para ser obispo, sí. Lo que pasa es que ahora no hay ningún cardenal que no sea obispo. Claro. Pero no es necesario. Bueno, pues dejémoslo en obispo. El señor Villarroya puede ser cardenal perfectísimamente. Bueno, la cuestión lo decimos porque una de las 5 carreras del señor Villarroya es la de teología, que podría haberse ordenado de sacerdote, pero la vocación no le vino. No me han llamado por esos sitios. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde, bueno. Pero ya sabe que algún día le llamarán, pero es para irse al otro mundo. Bueno, que tarden. Que tarden en llamarme y ya está, bueno. Damos la bienvenida también a... Solo les faltaba en el cónclave a un personaje como el señor Villarroya. Sí. Igual que lo pasaban mejor, porque bueno, si es muy aburrido... Hombre, si hay que hacer escaleras para que salga uno, ya le enseño yo cómo se hace las extra omnes. Extra homines. Damos la bienvenida también a Miriam Victoria, directora de Canal 4 Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Paciencia, por favor. Sí, hoy vengo con paciencia. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Por qué? Bueno, porque cuando sabía cuál era el resto de los invitados, me tomé una tila. O sea, que esto, según cómo queda compuesto, produce más miedo que... Sí, hombre, hay un pronóstico. Lo dicen por ti, Ricardo. No, seguro que no. Seguro que no, José y Miguel. Nuestro cuarto elemento, nunca mejor dicho, es el señor Santiago Espot. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Gracias por lo de elementos. Hombre, a ver, que estás recogido. Yo no aspiro a cardenal. Ya. No te haré la competencia, Villarroya. No te el señor Espot, con ser presidente de la Generalitat, no. se conforma. No. Él se conforma. No, porque tú ya sabes que la Generalitat es una institución autonómica y, por tanto, en todo caso, yo, presidente de la República o del Estado catalán. Pero en el supuesto de que Cataluña deviniese independiente, probablemente el nombre de Generalitat, por una cuestión histórica, una cuestión histórica de Nicolau d'Ouwer. A ver, por favor, no habléis... Pero de todas maneras, si a la presidencia de la Generalitat llega según quién, francamente puede llegar cualquiera. Bueno, no se preocupe, que a los demás cargos también. Dejarlo estar para las elecciones del mes de mayo en Cataluña. Bueno, pues estamos aquí preparados, me imagino que vosotros también lo estáis y ya sabéis que tenemos un teléfono que está aquí y al que tenéis que llamar cada vez que queráis opinar. 690-71-0274 a través de Canal 4 para las TDTs de Mallorca, Barcelona, Madrid y Murcia. También a través de Canal 4 Radio para Ibiza, Mallorca y Menorca. También para el Grupo 4, sus plataformas, y también a través de canal YouTube de 8TV. A partir de aquí tenemos una relación como cada tarde de 2 horas para compartir temas. Los temas principales de hoy van a ser los siguientes. ¿Qué papel tiene la Unión Europea en la guerra de Ucrania? ¿Qué hacemos con Cuba?
e intentaremos, si nos da tiempo, acercarnos a la relación que tiene España con Marruecos. Pero antes de entrar en estas bombas de relojería que hemos traído hoy al programa, hagámonos una pregunta. ¿Habéis tenido mala suerte por haber nacido en el barrio que no teníais que haber nacido? ¿En la clase social que no teníais que haber nacido? ¿Tu vida depende de la clase social donde hayas nacido? ¿Te va a ir la vida de una manera o de otra según la clase social donde tú hayas nacido? ¿A qué clase social perteneces según tu sueldo? Os doy una pista. Clase baja, 1.343 euros al mes. Clase media, entre 1.343 y 3.581 euros. Clase alta, más de 3.581 euros al mes. ¿Dónde estás tú? ¿Crees que puedes saltar de una clase a otra? ¿Crees que puedes no solo saltar para adelante, sino también para atrás, según te vaya la vida? ¿Nos puedes dar tu opinión? ¿Nos quieres llamar? 690-7102-74. Ricard Fernández Deu. Dígame. Según donde hayas nacido, en la clase que te haya tocado nacer, ¿vas a tener una vida mejor o peor? Bueno, lo primero que hay que decir es que el hecho de resultar atribuible a una clase o a otra, en el supuesto de que demos por bueno eso de las diferencias de clase, eso no siempre tiene que ver con el dinero. O sea, es un elemento que influye, ciertamente, incluso podríamos decir que es un elemento determinante, pero no es exclusivo. El hecho de pertenecer a una determinada clase lo otorga un montón de cosas. Por ejemplo, Pero la familia lo primero. el linaje, la familia, el lugar en el que uno ha nacido, la formación que ha recibido, el lugar en el que vive, las relaciones que tiene, los contactos que está en condiciones de ejercer. Es muy importante a la hora de considerar las expectativas que uno tiene de cara al futuro, sobre todo nuestros hijos y nuestros nietos, pues que dispongan de una buena agenda. Una buena agenda quiere decir, o un buen dietario, si prefieren la denominación, un buen dietario con nombres de gentes que hayan conocido, con los que hayan tenido oportunidad de relacionarse, porque al final, siempre en la vida, el hecho de disponer de contactos, de suficientes contactos, y si están bien situados, miel sobre hojuelas, les va a facilitar mucho las cosas. Precisamente esa es la razón por la que la gente que está en mejores condiciones económicas, ahí sí que incide el dinero, procura que sus hijos acudan a centros educativos donde tengan la oportunidad de relacionarse con personas que, según todos los indicios, probablemente ocuparán puestos directivos en la sociedad. O sea que uno puede ir superándose. Claro, en función de todas esas cosas que he dicho y en función de donde se desarrolle, digamos, su juventud, a partir de la cual irá proyectándose con mayor o menor fortuna. Muy bien, pues ya vamos al teléfono, porque aquí este programa lo hacemos entre todos. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Un saludo para ti, Carlos, y para toda la mesa. Muchas gracias. Gracias. ¿Desde En dónde? especial, ¿Desde dónde? fuerte saludo para el señor Villarroya, desde acá, desde Colombia. Muchos seguidores tiene el señor Villarroya en Latinoamérica. Perdón, Juan, ¿nos estás llamando desde Colombia? Sí, señor, desde Colombia. ¿Qué hora es ahí ahora? En este momento es las 12 del mediodía. Muy bien, pues desde Colombia tienes la palabra. Adelante. Gracias, Carlos. Mira, primero un saludo al señor Villarroya. Para responder a su pregunta, el señor Villarroya en ocasiones anteriores ya lo ha respondido. La clase media no existe. A nivel global, cada vez estamos más difícil de tener posesiones, de tener bienes. En Latinoamérica se necesitan hasta 10 generaciones para salir de la línea de pobreza. O sea que eso queda totalmente desvirtuado por los mismos datos. Y el señor Villarroya no será cardenal, pero reparte verdades cada 8 días como repartiendo hostias.
Muchas gracias, Juan, te lo agradezco por este humor Un también. abrazo, gracias. Gracias, Un Juan, abrazo, un señor saludo. Villarroya. Un saludo a todos los telespectadores que nos siguen también desde Colombia, que sé que están ahí. 690710274. Miriam, según donde hayas nacido tendrás una vida u otra, según la familia, la clase social. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con muchas cosas de las que ha dicho Ricard y evidentemente el sitio donde naces marca muchísimo las oportunidades que vas a tener en la vida, que es más bien no por el dinero que tengas, sino por las oportunidades que vas a tener, los contactos que vas a tener. Los contactos marcan en un 80% lo que vas a poder hacer en el futuro y cómo vas a poder desarrollarte. Sin duda, no me cabe ninguna duda. Hace poco vi un discurso de Angelina Jolie que salía por la tele, que fue un discurso muy bonito, donde decía que ella era tremendamente afortunada por haber nacido y estar en el sitio donde estaba y que era consciente de que habían personas igual que ella, con las mismas capacidades, con las mismas habilidades, que ahora mismo pues estaban, en este caso, en la guerra de Ucrania o en cualquier otro sitio. Lo cual ella era consciente de que había nacido en el sitio correcto, había tenido las oportunidades por moverse en las esferas que le correspondían y que habían personas igual que ellas con las mismas habilidades y que podrían haber hecho lo mismo, pero que no han tenido esa oportunidad. Con lo cual yo estoy absolutamente segura que la clase social, por supuesto, que determina muchísimo el futuro de las personas. ¿La clase social os ha marcado, según donde habéis nacido, os ha marcado la vida, os ha dado más posibilidades o menos posibilidades, señor Espot? Pues lo que le puedo decir es que la vida cada vez depende menos de uno mismo. Tal como está la situación en todo el mundo, sinceramente, las personas, el ser humano, cada vez es menos amo de su propio destino. Cada vez más existe un ambiente social, existe un clima político, existen una serie de presiones y existen una serie de dependencias que hacen que cada vez dependamos menos de nosotros mismos. No tenemos la facultad posiblemente para llegar donde querríamos. Yo le diría a Ricard Fernández Deu, me ha hecho mucha gracia esto de los contactos. Pero yo diría, si le tuviese que recomendar algo a la gente joven, sobre todo que tuviese habilidades profesionales, que tuviese un oficio. Eso es lo que te abrirá puertas para poder ganarte la vida. Yo no voy a negar, indiscutiblemente, la importancia de los contactos, pero esto de los contactos también se le ha dado una importancia excesiva y entonces nos encontramos con que hay gente que para ganarse la vida o para prosperar simplemente lo intentan hacer a base de contactos. Y eso a alguien le puede resultar provechoso, pero yo confío más, evidentemente, en la calificación profesional, en poder tener un oficio, en el saber ganarte la vida, que no simplemente en los contactos. Y los contactos también vendrán, evidentemente, a través de esas habilidades que tú tengas a la hora de poder ganarte la vida. Porque contactos, si eres un ceporro, profesionalmente, pues difícilmente. ¿no? Pues si eres un ceporro, da igual la clase social en la que Es evidente, porque hay ceporros que han nacido o tienen un linaje muy, digamos, considerable o muy importante y tienen, pues en este caso, digamos que cero habilidades. Pero también en cuanto a las clases sociales, hombre, sí, de acuerdo, Ricard Fernández Deu, pues todas las clases sociales sí puede haber un aspecto del linaje, un aspecto de la cultura, etcétera. Pero bueno, tradicionalmente el tema de las clases sociales ya sabemos que viene marcado fundamentalmente por la capacidad económica que tiene, digamos, cada uno. Porque la verdad, una persona que pueda estar ganando 1.000 euros al mes y se sepa recitar de memoria a Kant y Schopenhauer, pues sinceramente no lo consideraremos un miembro de la alta sociedad o un aristócrata. Posiblemente intelectualmente sí, pero en la tradicional descripción de las clases sociales no. Es verdad lo que dice respecto de las habilidades, yo estoy de acuerdo. Añado a las reflexiones que he hecho esa tuya, porque me parece que está puesta en razón, pero por muy buen pescador que seas, si no te dejan acercarte al río, difícilmente vas a pescar, ¿sabes? Vamos al teléfono, nos vamos a Cáceres. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes desde Cáceres. Buenas tardes, Carlos. Adelante. Y la acompaña. Tienes la palabra. Bueno, vamos a hacer un comentario que debería, para usted, Carlos, un día, el día que fuera, aplicar un tema que no tenga que ver nada con la política, ni con el día a día, ni nada, porque ya es muy aburrido,
siempre igual, siempre igual. Entonces un día que no sigan. Le voy a dar dos ideas. Una primera, si nosotros estamos dando 400 euros a una serie de personas porque lo necesitan o porque han tenido habilidad para que se lo den y le ofrecen trabajo y no lo hace porque le da, ¿por qué no hacemos lo siguiente? De esos 400 euros quitamos 200 y se los damos a todos los que trabajen hasta un sueldo, por ejemplo, de 3.000 euros. De tal forma que el que esté ganando 1.100 euros o 1.200, pues se llevará 1.400 o 1.500. Eso es una idea que deberíamos de reflexionar sobre ella. Y la segunda es la siguiente. Ayer se firmó algo en Bruselas de la ley de morosidad para obligar a las empresas y a las instituciones a pagar como máximo en 30 días. Esto que existe en España no se hace. No lo hace la administración y las empresas se buscan unas artimañas para demorar el pago y nunca cumplirlo. Me gustaría que reflexionaran sobre esto. Muy bien, muchas gracias. Me lo he apuntado, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Jorge, desde Cáceres. Pero esto también entra según la clase que te toque, porque no te va a venir de 200 euros según la clase que te toque, o de 400. Y también hay gente que en esas demoras les da igual si uno tiene mucho dinero. Pero está bien esto que nos explica, porque es verdad que uno no tiene por qué esperar a que le paguen tanto tiempo. 690-710274, señor Villarroya. Bueno, vamos a ver. No es lo mismo quien nace en un sitio que quien nace en otro. Porque las oportunidades de la vida son totalmente distintas. Es decir, el que nace en una familia pudiente, pues puede ir a colegios importantes, donde la calidad de la enseñanza ya es mucho mayor, se relaciona, esto que ha dicho Ricard, de los contactos, se relaciona con la gente que va a estar seguramente con el tiempo pues, en sitios importantes de la vida y, por lo tanto, tiene mucho más fácil llegar a determinados sitios que no una persona que no nace en ese lugar. Porque si tú naces pobre, normalmente te mueres pobre. Es la realidad de la vida. ¿Tienes pocas posibilidades de salir de la pobreza? Muy pocas. Es decir, hombre, hay casos de gente que ha nacido pobre y se ha hecho millonario. Yo no discuto la realidad de la vida. Pero, claro, contamos la cantidad y vamos a ver cuánta gente ha salido naciendo pobre, se ha hecho millonario. Porque yo creo que la proporción será mínima, minoritaria. ¿Por qué? Porque normalmente vas a colegios públicos donde conoces a gente que es de tu clase social, por lo tanto también pobres, o gente de clase trabajadora, y los contactos que tú tienes sí te pueden servir pues, para entrar en un puesto de trabajo, de una tienda, de un supermercado, o a lo mejor de una fábrica, pero para trabajar, para cobrar el sueldo que cobran, no para llegar a un ámbito directivo importante de la empresa. Por lo tanto, a ver, es evidente que la clase social marca muchísimo el desarrollo de la vida de una persona. ¿Por qué? Porque es así, es decir, porque vives en sitios. Y claro que existe una lucha de clases. El problema es que nos hacen creer que la lucha de clases no existe. Pero fíjese que un señor de la clase no alta, sino altísima, como Warren Buffett, que es el director de la banca Morgan, uno de los principales bancos americanos y del mundo, acuñó una frase que dijo, sí, claro que hay lucha de clases y la estamos ganando. Es decir, ¿por qué? Pues porque le han hecho creer a la gente de abajo que las clases sociales no existen, que todos somos esta cosa que se llama clase media, cuando si tú vendes tu fuerza de trabajo para trabajar, eres un trabajador, no clase media ni puñetas, sino eres un trabajador, y te hacen creer que esto ya no sirve, que por lo tanto tú tienes la oportunidad magnífica, que eso lo ha vendido muy bien Hollywood, ¿no? Porque pone estas películas de uno que está pobretón de la nada y de golpe se convierte en presidente de Estados Unidos. Claro, el presidente de Estados Unidos puede llegar también, llegó Ronald Reagan, ¿no? Por lo tanto puede llegar cualquiera también. Es decir, pero, claro, te lo venden como el gran sueño americano. Bueno, vamos a mirar en Estados Unidos cuánta gente ha cumplido con el gran sueño americano, ¿no? Es decir, serán pocos. Y ya por desgracia hay países
donde la pobreza ya es estructural y por lo tanto no van a salir. Ha llamado este amigo de Colombia y ahí pues es que ya no hay nada. O eres pobre de solemnidad o eres multimillonario. Y por lo tanto el que está abajo ya no va a subir. Podrá a lo mejor vivir algo mejor en función de, pero no va a subir arriba. Por lo tanto, es evidente que quien nace en determinada clase social va a tener una vida mejor. Porque en este mundo hay gente, como decía un clásico, que ha nacido para pasar las vacaciones aquí. Luego igual le toca trabajar en el otro mundo, no lo sabemos. Pero aquí ha venido a pasar las vacaciones. Porque ya con lo que tienen no hace falta que se maten a trabajar. Y ahí vemos pues gente que está todo el día pues en Cancún, luego se van a las Maldivas cuando cambia el tiempo. Pero y no señor sé qué. Es que no todo el mundo puede ser rico. No todo el mundo puede ser rico. No, y además, ni todo el mundo debe ser pobre. El problema está en que para que haya gente que sea rica, tiene que haber muchos pobres. Entonces, el problema está en contemos la cantidad. Es decir, es ético, y ahora hablo de ética cristiana, ¿no? Vamos a hablar de ética cristiana. ¿Es moralmente cristiano permitir que haya gente que se muera de hambre para que algunos se puedan ir de vacaciones a Cancún o en las Maldivas? Porque esos que están de vacaciones prácticamente todo el año, ese dinero que lo ganan, porque eso no trabajan, pero ganan dinero a través del capitalismo financiero y especulativo, lo ganan a raíz de que una gran parte de la población mundial se muera de hambre. Este es el tema. Vamos a seguir. Marco, desde Ripoll, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. El nacimiento sí dice mucho de dónde has nacido, ser rico o pobre o tener posibilidades de subir socialmente. Por ejemplo, una persona que haya nacido en un sitio pobre y es muy inteligente, pues si quiere salirse de la pobreza, se tiene que ir de su entorno. No se puede quedar ahí. Y aún y así, este mundo, la mayoría de veces vale más caer en gracia que ser gracioso. Y por lo tanto, si no hay padrinos, cuesta mucho en desarrollarte tú personalmente. Yo lo digo por experiencia propia, porque yo he tenido muchos proyectos que he trasladado a universidades, he patentado cosas, pero nunca me han dado la posibilidad de poder desarrollar algún invento mío. ¿Por qué? No lo sé. Si estas universidades hubiesen considerado que lo mío no es importante, pues no se lo hubiesen quedado como proyectos para el alumnado. Por lo tanto, algo falla aquí, ¿no? Si se puede quedar en la universidad un proyecto de una persona y resulta que no va más allá de lo que puede hacer un alumnado. Está claro, Marco. Marco nos habla también de padrinos. Acaba de salir también esta palabra, ¿no? Si tienes un padrino, puedes llegar más lejos. Muchas gracias desde Ripoll, 690710274. Yo quisiera ahondar en lo que ha dicho, porque le he estado dando vueltas y efectivamente me parece muy importante la reflexión que ha hecho Santiago Espot. Es decir, las habilidades que uno tenga. Yo podría poner ejemplos que me resultan muy próximos a ese respecto. Es decir, cuando el ascensor funciona, el ascensor social, cuando funciona de verdad, una persona está en condiciones, puede estar en condiciones de ascender, digamos, socialmente, no solo económicamente, insisto. Una cosa es la economía, otra cosa es la clase social. A menudo van unidas, pero no siempre, no siempre. Cuando uno tiene la oportunidad de estar en un lugar en el que el ascensor social funciona, eso
catapulta a una persona, siempre y cuando efectivamente disponga de habilidades constatables, a un nivel superior en la sociedad. A mí, por ejemplo, me ha gustado muchísimo tradicionalmente el sistema educativo de Francia. ¿Por qué? Pues porque en Francia, tradicionalmente, han ido al liceo los hijos del millonario que vive en el primer piso, los hijos del portero que vive en una buhardilla, los hijos de un profesional de clase media, todos han ido al mismo centro educativo. Y luego allí se ha visto que cada cual disponía de un grado de habilidades suficiente como para proyectarse en uno o en otro sentido. Lamentablemente ahora en Francia esto ya no es así. Las escuelas privadas están floreciendo por doquier, en un número muy considerable. Y a mí esto, en fin, me gusta menos, porque yo creo en la igualdad de oportunidades. Yo creo que todo el mundo debe tener las mismas oportunidades por el mero hecho de nacer. Ya sé que esto es una utopía, porque no es lo mismo nacer en París que nacer en Biafra. Eso yo ya lo sé. Pero estoy hablando en líneas generales. Por lo tanto, en teoría a mí me gustaría que todo el mundo en la línea de salida tuviese las mismas posibilidades. Luego, a partir de ahí, quien esté en condiciones de acreditar un mayor esfuerzo, unas mejores cualidades y unas habilidades suficientes, destacará por encima de los demás. Pero, por ejemplo, en esa línea de argumentación, señor Fernández Deu, todo el mundo tiene las mismas posibilidades de formarse. Bueno, no de siempre. formarse. No. La mayoría de las personas que vivimos en el mundo occidental. No, señor Fuentes. A ver, tampoco aquí nos hagamos trampas al solitario, ¿eh? Es decir, es evidente que si tú naces en unas condiciones familiares, económicas determinadas, tú ya de entrada no tienes las mismas posibilidades que el que nace en una familia, si hablamos de la ciudad de Barcelona, pongamos el barrio por excelencia aristócrata, Pedralbes, ¿de acuerdo? O sea, eso no es así. El tema del ascensor social que dice Ricard Fernández Deu, todos estaríamos de acuerdo con él, absolutamente, ¿eh? Pero aquí el tema del ascensor social, y ya no hablemos de país por país. Yo me quedo con una cifra que leí hace unas semanas, que es una cifra escandalosa, probablemente muchos de nuestros telespectadores y ustedes la sabrán. El año pasado, el 1% de la población tenía el 38% de la riqueza global. El gráfico que acompañaba esta información era un gráfico espeluznante. En los últimos años hacía así. Y se va absolutamente para arriba. Todo esto lo que hace, nos guste o no nos guste, es que el famoso ascensor social, esto está ya, digamos, absolutamente bloqueado. Y aquí vamos a tener, y mire, permítame para acabar una anécdota personal. La semana pasada, por razones de trabajo, estuve en Colonia, en Alemania. Yo hace 18 años que cada año, a excepción de los 2 o 3 años de la pandemia, voy a una feria de mi sector profesional. En Colonia es una ciudad que muchos de Corribuela Roya la conocerá. Colonia solamente tiene la catedral porque todo lo otro fue derruido en la Segunda Guerra Mundial. Durante todos estos años, como en toda gran ciudad, pues he visto personas, digamos, indigentes en el centro de la ciudad. Pero lo que he visto este año, se lo digo de verdad, me impresionó no solamente a mí, sino que era tema de conversación recurrente en la feria en donde estábamos. La cantidad de indigentes en la calle, en Colonia, era una cosa, se lo digo de verdad, espeluznante. Es más, estábamos alojados en un hotel cerca de la estación de Colonia. Correcto. Lo que vi en las 3 noches que pasé ahí, no lo publiqué en Twitter porque no soy de estos de exhibir tampoco así de forma impúdica las miserias, pero era para fotografiarlo. 4 furgonetas de servicios sociales, supongo, no entiendo el alemán, pero por lo que ponían ahí, evidentemente debían ser de servicios sociales, repartiendo comida, unas colas terribles, llegábamos de la feria a las 7 aproximadamente y después íbamos a cenar. A las 7 de la tarde, durante los 3 días, unas colas terribles. Y lo más, digamos, para mí, no curioso, importante,
la fisonomía de esas personas era mayoritariamente o eslava o germánica, que tampoco a veces cuesta de diferenciarlos, mayoritariamente. Había quizá un 15% facciones, digamos, árabes o subsaharianas, pero era una cosa terrible y eso, pues bueno, es una situación en una ciudad que nos como tiene que Colonia, hacer pensar a todos. Vamos al teléfono, Emilia desde Vallfogona del Ripollés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oh, buenas tardes. Bien, pues mira, yo nací en 1934, este año 90 años. Y vale la pena de vivir si tienes a alguien que te quiere, si no tienes grandes dolores y tienes la cabeza puesta en tu sitio. Entonces, sí que vale la pena de vivir. Pero sí, de lo contrario, casi vale más morirse antes. Muy bien, muchas gracias también por su llamada, Emilia. Claro, aquí también uno tiene que aceptar también y vivir felizmente. Quiero decir, hay mucha gente que tiene mucho dinero y no es feliz. Y estoy seguro que hay muchos trabajadores que hoy han llegado a su casa y se sienten felices del trabajo que han hecho. Es decir, no consiste tampoco todo en tener una gran cuenta, me imagino, sino en encontrar un equilibrio en la persona, en tu vida, y tener lo mínimo y necesario para tener la calidad de vida que cualquier persona se merece. Por supuesto. Una llamada más para este tema, 690-710274, porque usted sabe, señor Villarroya, que la mayoría de personas les toca trabajar un trabajo de 8 horas, con una nómina. Pero es que el tema de la felicidad es que siempre vamos a parar al mismo sitio. A ver, el tema de la felicidad es un tema personal y cada uno la felicidad la vivirá como la quiera vivir. Aquí estamos hablando de si la gente tiene capacidad y posibilidad de sobrevivir en la vida, no de si son felices o dejan de ser felices. Es decir, y entonces es evidente que una persona que cobre muy poco, tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Y entonces, claro que es una cuestión de dinero. Claro que es una cuestión de dinero. Porque es más fácil que el que tenga mucho viva mejor que el que tiene menos. Y el que tiene menos, si ahora ya está saliendo, hablamos de España, pero podemos hablar de muchos sitios, pero hablamos de España, de que el 40% de la gente se gasta prácticamente todo su salario en alquiler, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pues entonces es un problema, evidentemente, de que según donde estés, según las nóminas que tengas, pues tienes una vida o tienes otra. Pero cuando dice vivir mejor, ¿a qué se refiere vivir mejor? Vivir mejor es que tú las necesidades materiales las tengas cubiertas. Luego la felicidad, pues será otra cosa. Uno será feliz leyendo, el otro paseando y el otro viendo la tele. Pero las necesidades materiales las tienes que tener cubiertas. O sea, en materiales se dice, bueno, pues usted tiene una casa, sea de propiedad o sea de alquiler, es igual, tú puedas tener una casa que no te lleve a la ruina la casa, que tú no tengas que tener problemas para poder comer cada día y darle de comer a tus hijos el que tenga hijos, que puedas pagar la luz, que puedas pagar el agua, que puedas pagar el gas o la bombona de butano y que de tanto en tanto te puedas permitir pues, un ocio. Ya está. Esto es sobrevivir y vivir. Claro, si tú eso no lo puedes hacer, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos al teléfono. Este es el tema. Mercedes desde Mataró, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todos. Mira, yo creo que sí que influye, pero yo creo más que influye si vas a un colegio privado de categoría. Porque las amistades que coges tú allí son las que tú tendrás para toda la vida. Yo creo más de esto, que es el colegio en que vas. Que te marca la vida. Gracias, Mercedes. Va, una última llamada para este tema y pasamos al siguiente. Fijaros lo que dice Mercedes desde Mataró. Según las personas con las que estudies, si vas a un colegio privado de élite, evidentemente, vas a encontrar una serie de gente que a lo mejor... ¿Y quién puede ir al colegio de élite? ¿Quién tiene dinero para ¿Cuánto vale la matrícula y el mes en un colegio de élite? Por supuesto. Pues es evidente que a un colegio de élite va a ir la élite. Claro. Se acabó. Ya está. No hay más.
Por eso tienen más oportunidades. Bueno, ya está. Pero van quien va, porque la gente trabajadora no puede pagar un colegio. No lo puede pagar, por supuesto. Ya está, este es el tema. Hay excepciones, ¿eh? Hay colegios concertados con gran prestigio. Sí. Incluso hay colegios públicos, por ejemplo, hay un colegio en Madrid, es el Colegio del Pilar, es un colegio... No discuto que haya pero bueno, el espectador ha hablado de colegio de élite. Sí, tiene razón. Yo no digo que no haya colegios públicos muy buenos, con colegios concertados muy buenos, pero ella ha hablado de colegio de élite. Ya, pero por ejemplo... Colegio de élite, lo que cuesta un poco. ¿A usted que le gusta el fútbol? Por supuesto. Los futbolistas llegan donde llegan y nacen donde nacen. ¿Y cuántos llegan? La habilidad a la que se refería Santiago. Bueno, ¿y cuántos llegan? Claro. Sí, pero eso yo creo que una cosa, perdón, es el tema de que yo creo que no es discutible que si naces en una familia acomodada vas a tener muchas más posibilidades de vivir bien. Eso es de cajón, vaya. En todo y por todo, porque puedes acceder a mejor formación, porque puedes acceder a mejores contactos, porque puedes hacer miles de cosas. Pero yo creo que sí que en lo que no estoy de acuerdo es en generar esa discordia entre la diferencia de clases, porque a mí que me gusta mucho ver la biografía de las personas que han triunfado, todas tienen un denominador común. Bueno, primero obviamente trabajo y inteligencia o habilidades, sin duda, eso es fundamental porque si no, no hay nada que hacer. Pero en algún momento de sus vidas ha habido alguien, si no venían de familia de dinero, que ha apostado por ellos. Porque todos hay un momento de inflexión en sus vidas donde hay alguien que ha aparecido, una pareja, un mecenas, quien sea, que ha apostado por esa persona y ha inyectado el dinero que necesitaba esa persona para hacer realidad esas cosas que estaba diciendo, porque al final todo pasa por el dinero. Entonces yo creo que este enfrentamiento de clases no favorece a las clases pobres, porque las clases pobres la única oportunidad que tienen es eso, que aparezca alguien que crea en ellos y que les financie y que les ayude, porque al final todo va a pasar por eso. Entonces, esto es una cosa que yo creo que es importante de saber, que lejos de ser enemigos, en un momento dado nos tiene que interesar acercarnos a los círculos que nos puedan dar viabilidad a nosotros y a nuestros familiares. Déjeme añadir una cosa. Usted antes hablaba hace un momento de los futbolistas y decía... Sí. Fíjense en los futbolistas dónde han nacido, dónde están. Bueno, vamos a ver. El hecho de que los futbolistas, algunos futbolistas, ganen muchísimo dinero, no significa que pertenezcan a una clase social alta. Pero alguien puso dinero. Significa que tienen mucho dinero, nada más. Por ejemplo, no es lo mismo Gerard Piqué que Dani Alves. No tiene nada que ver. Gerard Piqué es de una clase social alta. Pero eso es clasismo. Dani Alves, por mucho dinero que tenga, no es de una clase social alta. ¿Pero y eso en qué se basa? Eso se basa en lo que contábamos antes, en el lugar en el que has nacido, la familia que has tenido, los centros educativos a los que has asistido, la cultura que te han podido o te has podido procurar, en fin, un sinnúmero de cosas. No es igual. La clase social, insistiré tantas cuantas veces haga falta, porque me parece fundamental y a mi modo de ver es determinante, la clase social y el dinero son dos cosas diferentes. Muchas veces van de la mano, ya lo sé, pero no son lo mismo. Pero mira lo que estás diciendo tú, y volvamos a las habilidades. El caso de Gerard Piqué, que lo situaremos en una clase acomodada, y has hablado de Dani Alves, como podríamos hablar de otros. Al final, lo que les ha hecho triunfar son las habilidades. Uno vendrá de una clase más alta y otro menos, pero la habilidad... Por eso te he citado. En el caso del fútbol, pues será así, ¿no? Y lo que decías respecto a los mecenas... ¿Alguien ha apostado por eso? No, eso no son los mecenas. Mecenas. No, gente que apuesta. Correcto. Que apuesta. Esto de mecenas, es decir, poner el dinero y decir, mira, aquí el señor Vilarroya, tú has creado un boli, y entonces yo, como que me queda muy bien el señor Vilarroya, pues mira, voy a poner 1 millón de euros. No, a ver, si el señor Vilarroya, o el señor Ricard Fernández de Teu, o la señora Miriam Victoria, inventa un boli, y yo soy un financiero, lo que diré es, a ver, con este boli, ¿qué puedo ganar? ¿Qué puedo ganar? Y esto funciona así actualmente. Y no me haga hablar del poder financiero. También hay excepciones. Montserrat Caballé te podría contar lo que fue su vida. Sí, hombre, sí. Y al Comte Güell, pues también con Antoni Gaudí. Ya está. Vale, pero estamos hablando, querido Ricard Fernández de actualmente. Hubo alguien que les apoyó económicamente pues a financiar su carrera deportiva o a lo que sea que han tenido que hacer para llegar donde están. Alguien tuvo que apostar. Pues sí,
sí, para sacar un beneficio y una rentabilidad, claro. Vamos al teléfono ya para cerrar este tema. Rafael de Vilanova y la Geltrú, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Rafael. Sí, felicidades por el programa, sobre todo. Gracias. Y enhorabuena a los tertulianos porque son extraordinarios. Es que, a pesar de que son de diferentes ideologías, cuando los oyes hablar, al final dices, bueno, cada uno desde su ideología tiene razón, todos tienen razón. Bueno, en este caso le tengo que dar la razón al señor Villarroya, porque sí que hay, que depende mucho de donde hayas nacido. Por ejemplo, en Pubilla Casa, que es un barrio obrero de la zona de Barcelona, y Pedralbes, entre esas dos zonas hay mucha diferencia. Y no va a ser lo mismo la proyección que tenga un niño en Pubilla Casas que el que tenga en Pedralbes, a pesar de que estén cerca, pero hay una diferencia abismal en cuanto a oportunidades. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Rafael, desde Vilanova y la Geltrú. Bueno, pues vamos a un segundo tema. Estamos cerrando el trimestre y no hemos avanzado en la paz. Más bien, creo que las amenazas, la incertidumbre, las pérdidas de vida siguen estando en las guerras del mundo. Nos vamos a centrar primero en la guerra de Ucrania con esta pregunta. ¿Qué papel tiene la Unión Europea en la guerra de Ucrania? Vamos a entrar por ahí. ¿Qué debe hacer la Unión Europea en esta guerra? Miren, hemos escuchado este trimestre, vídeo número 4, Ángel, a Putin advertir de que Rusia está preparada para una guerra nuclear. Los misiles están constantemente listos para el combate, esto es lo primero. En segundo lugar, y esto es aceptado por todos, nuestra triada nuclear es más moderna que cualquier otra triada. También hoy hemos encontrado este titular que nos hace pensar también en la situación en la que estamos. Atención a este titular que habla también de la guerra y de la situación de la guerra. La Unión Europea se plantea estudiar todas las opciones para financiar su rearme. Estamos hablando de meter más armamento. Estamos hablando de más violencia. ¿Cuál es la misión? ¿Cómo vamos a parar esto? Nosotros los que estamos aquí somos hombres de paz, mujeres de paz. Ya sé que estamos en un mundo donde la paz es difícil de mantener, pero ¿cómo arreglamos esta situación? Y nosotros, los europeos, ¿cómo podemos ayudar a esta paz si lo que está pareciendo es que nos están como insinuando de que esto puede ir a más? Y por supuesto, Putin y su actitud. 690-7102-74. Voy a empezar por alguien neutral, que es Ricard Fernández Deu, en este sentido. Porque claro, si le doy la palabra directamente al señor Villarroya, yo ya sé lo que me va a explicar. Entonces prefiero que me digas la opinión que tiene sobre esta situación. Es nuestro suizo. Sí, 690-7102-74. La Unión Europea, ¿qué papel tiene en esta guerra? Pues formulada así la pregunta, ya me perdonará usted, pero yo creo que la Unión Europea tiene un papel de comparsa en este conflicto. La Unión Europea no tiene una voz propia eficaz, pues porque depende en gran medida, para lo que tiene que ver con su política de defensa, de los Estados Unidos. Aquí no se ha invertido en defensa, o se ha invertido muy poco. Nos hemos adscrito a la Alianza Atlántica, a la Organización del Atlántico Norte, y eso es tanto como decir que nos hemos adscrito a los Estados Unidos de América del Norte. Ellos son los que controlan, los que gobiernan la Alianza Atlántica. En todos los países donde hay bases de la Alianza, en todos absolutamente, el que manda en teoría es un general de 3 o 4 estrellas, según el país del que se trate, del país en cuestión. Pero ese señor pinta muy poco. Quien manda de verdad es el general de los Estados Unidos, que está al frente de los países adscritos al mando norte, al mando central y al mando sur, que son los 3 mandos de la Alianza Atlántica en Europa. En consecuencia,
Claro, a la hora de hacer valer tu voz en un conflicto de esa naturaleza, si no puedes acreditar elementos de fuerza, porque desengañémonos, en los conflictos internacionales, aunque la fuerza no se use, la fuerza tiene que ser acreditable para que el peso específico de cada cual se deje notar. Y Europa no dispone de eso. Ahora hablan de atribuir hasta un 2% del Producto Interior Bruto. Algunos países ya lo han cubierto, otros, como España, distan mucho de cubrirlo. Nos hemos comprometido, el Gobierno español se ha comprometido a alcanzar el 2% en el año 2030, pero, en fin, eso es exportar las cosas ad calendas grecas, ¿no? Porque de aquí al 2030 faltan 6 años y en 6 años el mundo puede dar un giro copernicano. Consecuencia, Europa en esta guerra lo que hace es padecer las consecuencias. Padece las consecuencias porque lo único que hemos visto después de que se haya puesto en funcionamiento el conflicto ha sido el encarecimiento de los precios. Estamos pagando las materias primeras, estamos pagando el combustible, estamos pagando el gas a unos precios exorbitantes. Después se han establecido medidas de corrección, ya lo sé. Estados Unidos ha intentado también un suministro alternativo que nos ha permitido salir del paso, pero previo pago de su importe, que no ha sido el mismo pago que cuando el gaseoducto que provenía de Rusia suministraba al conjunto de Europa. Así es que ya lo vemos, en el mercado se percibe, el aumento de los precios es algo que está a la orden del día. En consecuencia, para terminar, el papel de la Unión Europea en la guerra de Ucrania, a pesar de los esfuerzos del señor Borrell y de todos los que le apoyan y le ayudan en estos momentos, es más bien escaso. Vamos al teléfono, nos vamos a Bilbao. José Luis, ¿qué tal desde Bilbao? Pues muy bien, aquí escuchándoos y viendo, opinando que en realidad, ¿qué es Europa? Pues somos un rebaño que va al matadero, dirigidos pues por una entidad privada como es la Reserva Federal de los Estados Unidos, que la llevan los socios tipo A, porque también tiene socios tipo B, que son los que se están forrando y tal, nos llevaron al matadero contra un enemigo que, oye, tiene un armamento a 27 veces la velocidad del sonido. Si coges una maquinita de calcular y dices a 340 metros por segundo, 60 segundos, 1 hora 60 minutos, estamos a minutos de la destrucción. Estamos en manos de unos locos, de unos descerebrados, que nos van a llevar al matadero porque tenemos forma de eso, ¿vale? Muchas gracias, José Luis, desde Bilbao. Muy directo, José Luis, 690-710274. Miriam, ¿crees que debe intervenir, cómo debe intervenir la Unión Europea en este conflicto? Hombre, para seguir haciendo lo que está haciendo, no sé si se debería dedicar a otra cosa. Evidentemente, esto continúa así, o sea, esta guerra continúa, no debería de continuar. Yo nunca he entendido lo de financiar con armas y con dinero cuando uno dice que quiere la paz. Es decir, indistintamente de quién tenga la razón en un conflicto, en el momento en que tú estás dando armas para que ese conflicto se mantenga, estás matando gente. Así que yo creo que esto es una cosa que no se debería dar. A mí, bueno, desde el primer día me ha parecido abrumador, porque además hay mucha gente que defiende, ahora me meto quizás en el tema Ucrania, Rusia, se ha hablado mucho, pero bueno, darle armas a alguien para que se defienda, lo único que estamos consiguiendo es que se dilate la guerra y que muera mucha más gente, porque al final los que están muriendo son los que no pintan nada en todo esto, que es la gente de a pie. A mí me importa muy poco que sean los de Rusia, los de Ucrania, porque al final los que mueren son los que menos culpa tienen de todo esto, y seguir financiando una guerra no hay ningún motivo, excepto evidentemente, como todos sabemos, que hay un tema económico detrás, porque si no lo estarían dilatando, con la poca vergüenza de que encima defienden esto en nombre de la paz. Juan, desde Sardañola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, la postura de la Unión Europea, como lo mismo que hicieron cuando Zelensky empezó, Ucrania bombardeaba el Donbass. Se quedaron de brazos cruzados. Por ahí empezó todo. Había firmado un acuerdo que Ucrania lo partió y Putin lo que ha hecho es defender sus fronteras, pues igual que hicieron los americanos cuando querían instalar los cubanos misiles. Entonces, nada, esto es un circo, nos llevan a la ruina
y aquí los amos del cortijo, que son los americanos, pues venga a vender armas y venga a hacer negocio. Y os vendo el gas y os vendo lo que haga cansar. Provoco el problema y pongo la mano y recojo el beneficio. Así de claro. Muchas gracias, Juan, desde Sardañola. Le voy a preguntar después, señor Villarroya, el papel de Estados Unidos, que ve que lo están nombrando. 690-710274, señor Spot. El papel de la Unión Europea es simplemente de comparsa. Esto ya vamos, creo, 2 años que creo que coincidimos todos en que esto es una guerra entre Rusia y los Estados Unidos. Y aquí Europa pues simplemente pues es un campo de operaciones, es un papel de comparsa, se ha alineado lógicamente con los Estados Unidos y se están gastando una cantidad ingente de dinero y de recursos en alimentar, digamos, o dar soporte a Ucrania en una guerra la cual, sinceramente, está enquistada, pero Rusia va avanzando, digamos, posiciones, y cualquier posición inteligente indicaría que te has de sentar a negociar para acabar con esto. Ricard Fernández Deu decía, esto nos ha llevado al incremento de precios y toda la pesca esta, ¿no? Lo que ha habido es una pura especulación por parte de grandes poderes cuando estalló la guerra, porque ahora resulta que los precios han vuelto a la normalidad, precios de las materias primas. Puedo hablar, por ejemplo, de materias primas como el aluminio y el acero, que están bajando incluso en estos momentos, ¿no? Pero toda política internacional, yo, mire, personalmente, todo el mundo se la mira desde un prisma puramente de interés. Todos los estados de la Unión Europea pues, tienen una posición determinada. Yo, sinceramente, en esto, repito que con la Unión Europea no tengo ninguna confianza, pero si a mí me dijese, como ha estado recurrente decir, que Putin quiere desestabilizar Europa, sí, de la misma manera que los Estados Unidos de América se han pasado decenas de años intentando desestabilizar otros estados. Y para acabar, yo soy independentista y aliados los haría no por simpatías, sino por puro interés. Y si yo me hubiese de aliar para conseguir la independencia de Cataluña con Putin y con Rusia, lo haría. Porque si tengo que poner una base en Alcanar del ejército ruso, la pongo. Porque aquí en el Estado español han habido bases de los americanos durante muchos años y no ha pasado nada. Ese sería otro tema. De momento nosotros nos vamos a París. Lorenzo, ¿qué tal desde París? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Adelante, tienes la palabra desde París. Sí, gracias a todos los tertulianos. Sobre la pregunta, ¿qué papel tiene la Unión Europea? Para mí, la Unión Europea tiene el papel de ser la armadura de los Estados Unidos para, con todo lo que quieren hacer sobre el mundo, que es, no nos olvidemos que hay un famoso presidente estadounidense que dijo que el único país que le impide dominar el mundo como quieres es en sus tiempos la URSS, que hoy es la Rusia. Entonces está utilizando, es que lo más no sé cómo decirlo, lo más sorprendente es que los europeos saben, Estados Unidos les utiliza. Al saber que les utiliza, que es con un ejemplo muy fácil, que es la destrucción del Nord Stream 2, o sea, se sabe que Estados Unidos nos utiliza para un arma, porque en la guerra de Ucrania tiene doble, para Estados Unidos tiene doble adversario, la Unión Europea y la adversa Rusia. Porque lo que hoy en día no se entiende, y de hecho soy muy seguidor de muchas tertulias a nivel de investigadores independientes, es que lo que no se entiende es que todo el mundo sabe que, por ejemplo, hoy se dice que Estados Unidos es una guerra, se sabe que es una guerra económica, que se va contra la Rusia para debilitar a Rusia y atacar a China. Vamos a ver, hoy en día
los rusos son los malos. Pero que y ya desde ahora ya nos están preparando a que de aquí a poco tiempo los chinos serán los muy malos de la película. Muy bien, gracias desde París, Lorenzo, muchas gracias. La verdad es que me has hecho pensar, Lorenzo, cómo ha cambiado. Nosotros el curso pasado llevábamos este tema a la tertulia y era muy diferente las opiniones. Era todo como Putin, el malo de la película, Putin. Aquí se han añadido más malos a esta película. Al final, señor Villarroya, usted que fue de los primeros en que empezó a dar esta visión, hoy hay mucha gente que más o menos está en una línea aproximándose a la suya. Estados Unidos sale, no salía el año pasado y está saliendo. Bueno, pues porque al final la verdad resplandece, ¿no? Y por mucho que la intente tapar, pues la gente se va cansando de los discursos oficiales y oficialistas, empieza a mirar otras cosas y empieza a escuchar otras opiniones y empieza a entender que las cosas no son como se decían al principio. El papel de la Unión Europea, bueno, hasta ahora de seguidismo de Estados Unidos y va a mantener el seguidismo respecto a Estados Unidos. ¿Cuál es el cambio? Pues que Estados Unidos se va. Estados Unidos se va. No ya contra. No. Ya antes de noviembre. Ya se está marchando. Sí, también es verdad. Ya se está marchando. Cuidado. Estados Unidos ya se está marchando del tema de Ucrania. De otras cosas porque Biden sabe que le resta. Y aparte tampoco le interesa. Es decir, que ya Estados Unidos se está marchando de Ucrania. Y entonces, ¿quién queda? Nosotros. Porque Estados Unidos, hombre, Rusia, sí, lo que ha dicho este espectador, es verdad que Rusia es un país que tiene una fuerza, sobre todo tiene una potencia nuclear, etcétera, etcétera. Pero no nos engañemos. Rusia no es rival en estos momentos contra Estados Unidos para ser una potencia hegemónica mundial. ¿Quién es? Es China. La disputa de Estados Unidos es con China. Sí, señor. Y entonces, aquí sí que están de acuerdo tanto Biden como Trump, porque ahí sí que hay, en eso sí que hay sintonía plena en prácticamente todo Estados Unidos. Que el problema es China, no Rusia. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es empantanar la guerra de Ucrania, que ya lo han conseguido, hacer dependiente a la Unión Europea de Estados Unidos, que ya lo han conseguido, y ahora se van. Porque, curiosamente, lo dije el lunes, de todas estas mítines militaristas que llevamos escuchando hace 15 días, ni una voz ha salido de Estados Unidos. Ni una. Ni una. ¿Has escuchado a decir a Estados Unidos que hay que prepararse para la guerra contra Rusia porque Putin, porque tal, porque cual? Ni una. Ni una. Entonces, decir, a quien te van a dejar con el muerto y con perdón es a la Unión Europea. Porque, por si acaso hay algún conflicto con China, hombre, Rusia, si está empantanado ahí en Ucrania, ya no puede ayudar a China. Y, por lo tanto, eso ya se lo apañarán los europeos. Porque Zelensky ya está finiquitado, pero ya hace tiempo. Cuando venga Trump ya lo envía afuera, pero ya Biden también. Por lo tanto, es decir, el tema es este. Y luego hay otro tema, que es, hombre, ¿cómo me reparto la paz? Porque una cosa es, como decía Fernando Fernán Gómez en su magnífica obra Las bicicletas son para el verano, al final un personaje le dice, ha llegado la paz, dice, no, ha llegado la victoria, que es peor que la paz. Y entonces la victoria se reparte. Y aquí cuando llegue la paz, viene a ver cómo se reparte la reconstrucción de lo que quede de Ucrania. Y aquí, hombre, a ver quién ha puesto más. Y después hay un actor que no aparece. Que no aparece. Hombre, está, pero no aparece. Y, a ver, usted ha hablado de la Unión Europea. Vale. Hay uno que estaba y ya no está. Y ¿sí? Pinta mucho. Que es Gran Bretaña. Porque Gran Bretaña está jugando en la guerra de Ucrania más fuerte que Estados Unidos y en ocasiones enfrentado a Estados Unidos. Porque recordemos
que en abril del 2022 había unas negociaciones establecidas, que por eso Rusia se retira de las cercanías de Kiev, están a punto de llegar a un acuerdo y Estados Unidos estaba de acuerdo con el acuerdo, perdone la redundancia, que se iba a firmar, y quien rompe las negociaciones es Gran Bretaña. Por cierto, otro tema que va junto a esto. En la guerra de Gaza, quien está atizando más la perdiz de Netanyahu contra los palestinos también es Gran Bretaña, en contra de lo que piensa Estados Unidos. Porque Gran Bretaña, en este mundo multipolar que aparece, quiere rememorar su imperio británico y quiere marcar terreno y marcar territorio en contra de muchas cosas de lo que dice Estados Unidos. Por lo tanto, aquí hay muchos intereses, permite que acabe, hombre, porque aquí hay muchos intereses cruzados de muchas potencias y luego no olvidemos a las élites globalistas, que a estas, como dije el lunes, las patrias les interesa un pepino, lo que interesa es la pasta, y también se van moviendo en un sitio y en otro. Por lo tanto, aquí las cosas no son lo que diga uno o lo que diga el otro o lo que deje de decir. Ahí está. Y los discursos, prepárense, porque los recortes que nos vienen a la Unión Europea son de traca. Y ya tienen la justificación. Hay que pagar los tanques, que por cierto le hemos enviado 20 tanques más a Ucrania, y le hemos comprado no sé cuánto armamento a Israel. Lo digo para que se vayan preparando de lo que nos viene en Europa de recortes. Un nuevo elemento que ha sacado el señor Villarroya en la mesa, que es Gran Bretaña. ¿Lo he dicho bien? Gran Bretaña, sí. Vamos a Viladecans. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitaros por el programa. Muchas gracias. Que los tertulianos, tanto los que están hoy presentes como los que no están, son todos de fábula. Muchas gracias. Yo solamente son un par de cosillas. Estoy de acuerdo con el señor Villarroya. Estados Unidos no nos va a sacar nunca de nada si no tiene beneficios. O sea, cuando tiene beneficios, entonces Estados Unidos se tira de eso. La prueba la tenemos en Corea, que salieron pitando, en Vietnam, que salieron pitando, en Afganistán, que salieron pitando, ahora en Irak o en Irán, que salieron pitando. Ahora sí, ¿dónde han sacado beneficios? Pues en Granada o en Panamá, porque tenía ahí el de eso. Ahí sí que se quedaron y hicieron una guerrilla que además fue rápido, les vino bien y les dio muchos beneficios. Por eso digo, si Estados Unidos no saca beneficios, aquí a Europa nos veremos solos. Muchas gracias. Gracias, 690-710274, pero entonces no entiendo el papel de Europa. Es decir, nosotros que somos los tontos. Europa tiene un problema. Europa tiene un problema desde siempre y sobre todo a propósito de cualquier tema del que se trate. Europa no tiene una única voz. Para cualquier decisión significativa e importante en Europa hay que poner de acuerdo a 27 países. No se puede hacer absolutamente nada si uno de los 27 se opone al resto. Por lo tanto, eso conviene ser tenido en cuenta a la hora de hacer valoraciones respecto de cuál es la posición de unos o de otros. Otro tema es que Europa, y lo digo al hilo de lo que acaba de comentar José Miguel Villarroya, con lo que estoy en la práctica totalidad absolutamente de acuerdo, Europa percibe a Rusia como una amenaza. Porque hay un hecho, más allá de la valoración que nos merezca la política de la ex Unión Soviética en su día y ahora de la Federación Rusa, es un hecho que el imperio ruso propende a la melancolía y eso lleva a que su primer mandatario tenga un cierto afán imperialista. El tema del Donbass en Ucrania es algo que puede explicarse con cierta facilidad. Pero luego está el tema de Moldavia y puede estar el tema de Finlandia y acaso el tema de Suecia y, ¿por qué no?, algunos más. Europa se duele, Europa se preocupa, Europa se inquieta y por eso Europa, como percibe eso que acaba de contar José Miguel, de que los Estados Unidos parece que ya no están demasiado interesados y que probablemente Europa tendrá que sacarse a sí misma las castañas del fuego, tiene que proceder a una inversión
en materia de defensa que no había acometido hasta ahora. Europa también se las ha prometido, en cierto modo, ya sé que he dicho esto, es muy grosero, ¿no? Pero en cierto modo eso de la sociedad del bienestar europea ha sido a costa de dejar de invertir en según qué cosas. Los subsidios, el que todo el mundo disponga de determinados elementos de confort, la política sanitaria universal, todas estas cosas valen dinero. Y eso se ha podido llevar a término porque en otros capítulos hemos cejado en las inversiones, cosa que los Estados Unidos han aprovechado para instalar sus bases y a través de ellas proceder a hegemonizar su política de defensa también en el viejo continente. Pero ahora Europa le ve las orejas al lobo y piensa que si al señor Putin o al Putin que sea que le suceda, pues le apetece seguir con su política anexionista, probablemente no va a tener más remedio que defenderse. Y en esa defensa tiene que poner toda la carne en el asador, que quiere decir dinero. Por eso hablan del 2% del PIB, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está la cuestión. Está claro que hay una telaraña en todo esto que es muy interesantísima, ¿no? Y yo, la verdad es que me gusta escucharos porque voy aprendiendo cosas. Nos vamos a Getafe. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Adelante, adelante desde Getafe. Quisiera felicitarlos a todos, la verdad es que me gusta mucho el programa y lo veo cuando puedo. Gracias. Lo que vengo a decir es que, bueno, hay planes de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos que a través del Pentágono, que lo que dicen es que Europa se tiene que encargar de Rusia para que ellos se encarguen de China. Por lo tanto, nosotros somos la pieza de la OTAN, en este caso mandada por los Estados Unidos, para que nosotros impedamos que tengamos unas buenas relaciones con Rusia para así impedir que se genere una gran entidad euroasiática donde ellos se verían muy afectados, lógicamente, los Estados Unidos y los ingleses que llevan haciendo los años durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y una cosa que vengo a corregir de Ricard es que nosotros ya hemos pasado del 2%, según el Centro del Estudio por la Paz y la Asociación Tortuga, son dos entidades antimilitaristas que dice que hemos pasado. Lo que pasa es que en los presupuestos no están asignados a defensa, sino también lo hay a otras asignaciones como industria y tal. Y el año pasado, bajo cuerda, el gobierno aumentó 4.000 millones de euros por detrás en la asignación a defensa, sin pasar por el Congreso. Con eso es todo y... Muchas gracias, Carlos, te agradezco. Déjeme también. decirle que entonces, en el supuesto de que esto que dice este señor sea cierto, yo no estoy en condiciones de contrastarlo, pero en el supuesto de que sea cierto, se explica muy difícilmente, porque tenemos un grupo aeronaval de combate encargado, según la Alianza Atlántica, de la defensa del Atlántico Sur. Tenemos una miseria en cuestión de alerta temprana. Tenemos 3 alas del Ejército del Aire que no superan lo que tradicionalmente ha constituido su dotación y poca cosa más. En el supuesto de que lo que usted dice sea cierto, cosa que yo no pongo en duda, porque ya le digo, no estoy en condiciones de contrastarlo, no sé a dónde habrán ido esos recursos. Bueno, se pagan en investigación y se pagan en proyectos. Es decir, lo que ha habido es una transferencia de dinero a industrias auxiliares de las industrias armamentísticas y no tanto a comprar armamento, porque es cierto que el armamento que se compra tiene que pasar por el Congreso y eso se tiene que demostrar. Hombre, a ver, los discursos militaristas están muy bien, pero mire usted, yo, como digo siempre, los discursos ni ganan la guerra ni los partidos de fútbol. Es decir, el discurso se puede hacer el que quiera, pero, a ver, vamos a tener en cuenta que la mayoría de los países europeos no tienen servicio militar obligatorio. Por lo tanto, tiene un ejército profesional, que tiene el que tiene. Yo creo que España son 100.000 soldados, creo, 80 o 100.000 soldados, por ahí, en total, juntando ejércitos de tierra, marina y ejército del aire. Hombre, yo no discuto la preparación que tengan estos militares profesionales, pero con eso, si quieren ir a luchar a Rusia, eso es un chiste.
Pero aparte, es decir, que por lo tanto, claro, si lo que pretende Europa es ir a luchar contra Rusia, hombre, es que, vamos a ver, tendrá que hacer una leva obligatoria de la población. Bueno, muy bien. Primero que las poblaciones acepten la leva. Pero bueno, vamos a ponernos que la población acepta la leva obligatoria y reclutan, pues cada país 1 millón de soldados. Pero esos soldados se tienen que armar. Esos soldados se tienen que preparar. Porque si usted envía, a ver, y se lo digo así y lo voy a ser duro, pero es que hay que decirlo. Es decir, si usted envía un soldado con un fusil y un casco al frente sin haber hecho una instrucción como mínimo de casi 1 año, es carne de cañón. Ese soldado, no, es que no es carne de cañón. ¿Sabe lo que dura en el campo de batalla? 3 minutos. Y no se lo digo porque esté haciendo la chulada, no, está calculado. Dura 3 minutos. Por lo tanto, a ver, y luego otra cosa, hay que preparar las economías de los países para una guerra prolongada, porque eso no vas a llegar allí y vas a acabar la guerra en 1 semana o en 15 días. Por lo tanto, a ver, los discursos están muy bien y la matraca que nos dan está muy bien, pero la realidad es que para ir a la guerra, en estos momentos, si se va a la guerra contra Rusia, pues hombre, yo creo es que no hace falta que Putin utilice el misil nuclear. Vamos al teléfono, Rosa. Llega andando a París. Rosa, desde Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Con esto de la guerra de Ucrania y Rusia ya he entrado 3 veces. Hoy ya es para el remate final. ¿Qué papel tiene Europa? Pues mire, com diu en català, cornuts i pagar el beure. Adéu-siau. Gracias, Rosa, desde Barcelona. Claro, aquí no olvidemos... Traduce a la señora, cornudos y pagando la bebida. Exactamente. Pero claro, no olvidemos que quien realmente ha iniciado esta guerra ha sido Putin. Eso es lo que usted dice. A ver, esa es la propaganda. A ver, evidente. No, hombre, no. A ver, la guerra, vamos a poner las cosas en su punto de vista. Claro. La guerra empieza en 2014, cuando hay Ucrania que habla de que el Donbass y el Lugansk son tierras ucranianas, se dedica a bombardear y a matar a gente que vive allí. Por lo tanto, es decir, quien inicia este conflicto, militarmente hablando, es Ucrania contra su propio pueblo. Pero esto viene de más atrás, hombre. Esto viene de las tomaduras de pelo que le hicieron a Gorbachev y después a Yeltsin y al propio Putin. Porque Putin, en una conferencia de seguridad de Múnich de la OTAN, que fue allí, se hasta pidió que Rusia entrara en la OTAN, para hacer la idea de la euroasiático. Y se lo pasaron por el forro y durante años han estado tomándole el pelo a Rusia respecto a las promesas que le hicieron de que la OTAN no se iba a expandir, de que tal, de que cual. Y bueno, pues ya está, ahí ha empezado la guerra. Es decir, lo que ha hecho Putin es decir, bueno, pues hasta aquí llego y ahora pues me defiendo porque ustedes llevan desde que desapareció la Unión Soviética tomándome el pelo. Es un ataque en defensa de Putin. Es una defensa porque quien primero le ha atacado ha sido la OTAN. Bueno, vamos al teléfono. Seguimos porque como estáis viendo, la tarde se está poniendo interesantísima. Nos vamos a Montevideo, Uruguay. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Los felicito por el programa. La verdad que estoy escuchando acá desde otra parte del mundo. Y hay muchas de las cosas que nos sentimos muy identificados los sudamericanos de lo que está pasando en Ucrania con Rusia. Nosotros siempre ponemos el ejemplo, ¿qué pasaría si México le pone bases con misiles mirando hacia Estados Unidos, como pasó en Ucrania con Rusia, y ya en Estados Unidos, porque en Estados Unidos acá haces cualquier cosa y ya te la complican. En Sudamérica se le llama el espacio de la basura. Y lo que están haciendo en Europa es manejar como títere a todos los países, lamentablemente, como títere, pero lo único que estoy viendo, mirándolo a usted y estoy hablando con otros amigos, es que una cosa son los gobernantes y otra cosa son la gente. La gente la tiene mucho más clara. Lamentablemente los poderes, por dinero, por deudas, son títeres de Estados Unidos.
Y esto no estoy hablando en el hecho de que ni Rusia ni China sean ángeles. Esto por poder, esto para manejar el mundo. Y estamos todos involucrándonos mal, y los que se están haciendo daño es matar niños, mujeres, todo por dinero, por poder. Y Estados Unidos no quiere perder el poder total sobre el mundo. Les agradezco un montón y lo sigo mirando desde acá. Muchas gracias desde Uruguay, desde Montevideo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue de otros puntos. Nosotros hacemos este programa desde Barcelona, desde Canal 4 y también a través del canal YouTube de 8TV. Estamos muy agradecidos de la participación que recibe el programa. Como os he dicho siempre, solo venimos cada tarde para que podáis hablar. Spot, querías decir, 690710274. Están saliendo cosas interesantísimas esta tarde. Fíjense lo que decía nuestro telespectador desde Montevideo, Óscar. Nos hablaba de México también. O sea, atención, porque todo un poco es como un rompecabezas, esta historia. Mire, Ricard Fernández Deu hablaba de la nostalgia del pueblo ruso, de un imperio pasado, etc., ¿no? Eso ha sido uno de los argumentos que alguien ha dado, no lo digo por ti ahora, pero otros, incluso, digamos, politólogos de ámbito internacional, ¿no?, como una de las causas por las cuales el pueblo ruso pues, ha tenido esta actitud, etc. Pero es que nostalgias de los imperios, si miramos aquí cerca, hablaba Villarroya de Inglaterra, de Gran Bretaña. Hablamos de Francia, de la nostalgia del pueblo del imperio francés, que todavía tiene soberanía monetaria sobre pueblos del África, con su famoso franco africano, cosa más colonial que esta, no hay. Hablamos también, ahora que salía México, de la nostalgia imperial española, manifestada hace 4 o 5 días en la precampaña mexicana con Cayetana Álvarez de Toledo, gran estrella invitada de la derecha mexicana, que hizo un discurso como si fuese Hernán Cortés en México, que incluso la propia derecha mexicana se puso las manos a la cabeza. Por tanto, las nostalgias de los imperios van también por barrios aquí, ¿no? Pero aquí hay otra cosa. ¿Recuerdan la frase aquella, Mambrú se fue a la guerra, ¿no? Sí. Pues ahora se ve que les da a los dirigentes políticos europeos para emular a Mambrú. Ya empezó Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, que dijo que enviaría, en un acto de una irresponsabilidad por un presidente de la República Francesa, decir públicamente que estaba dispuesto a enviar soldados o tropas a Ucrania. Esto presidente de la República Francesa. De ahí vino la entrevista, si no voy errado, de Putin en la televisión rusa, en donde Putin dijo, oiga, si ellos están dispuestos a venir aquí por la soberanía y por la independencia rusa, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Exactamente igual como harían los Estados Unidos, exactamente igual como haría China, exactamente igual como haría Argentina, por poner un ejemplo. Aquí se está creando un clima bélico, que parecen todos soldaditos. Margarita Robles, nos despertamos el domingo con una entrevista en La Vanguardia, que decía el titular, la gente no es consciente, pero hay una guerra inminente o el peligro de la guerra. Y tú te paseas por las calles, no de Cataluña o de España o de Europa, y sinceramente, clima bélico. Yo, de verdad, no lo sé ver. Lo que pasa, como aquí, como vaya decía, acabando, señor Spot. Un momento, ya me pondré como Villarroya, que usted también. Aquí resulta que has de pensar como las abuelas. Piensa mal y acertarás. Porque ahora les coge esta actitud de gastar tanto en armamento, y aquí te doy toda la razón, Villarroya, digo, seas mal pensado y acertarás. Entonces, claro, eso puede ser perfectamente un argumento magnífico para negar recursos a otras cosas más importantes. Porque, y acabo, yo me pongo las manos a la cabeza cuando los agricultores europeos están en la situación que están y se están dando el dinero a el señor Zelensky. Coño, que se lo den a los agricultores franceses, holandeses o españoles, por ejemplo. Vamos a Madrid. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes desde Madrid. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Sí, primero un consejo. A riesgo de parecer presuntuoso, podían coger audios de WhatsApp en vez de llamadas, y la persona tan amable que me ha cogido el teléfono que los filtrase.
Y luego muchas veces les escucho en el programa y hablan de China, de Estados Unidos, de Rusia y de España. Y claro, no tiene nada que ver porque Estados Unidos, Rusia o China son estados soberanos y Europa es un concepto geográfico. Europa son un montón de países con intereses contrapuestos que a veces pues no cooperan entre ellos ni nada. De hecho, incluso socialmente nosotros no nos sentimos europeos. Yo no me siento, no tengo nada que ver con un alemán o un francés. Yo creo que un estadounidense pues se va de una costa a otra y sigue siendo americano, sigue siendo estadounidense. Eso en Europa no pasa, no tenemos ni siquiera una lengua común. Y nada, esa era mi opinión un poco. O sea, muchas gracias. Europa Daniel, muchas gracias desde Madrid. Te explico, nosotros no cogemos audios porque no queremos filtrar nada. Queremos que sea así de fresco el programa. Es decir, sé que podíais dejar audios, ¿vale? Y después nosotros escoger los que quisiéramos. Pero no es ese nuestro estilo. Nuestro estilo es que tú llamas y si entras, entras porque has cogido la llamada. Nadie que llame le vamos a decir usted no entre, a no ser alguna persona que llame cada día que le digamos, oiga, mire, deje de llamar, no a otra persona, deje paso a otra. Pero nos gusta esta frescura que tiene el programa, de que yo cojo el teléfono, llamo y hablo, incluso puede hablar con ellos. Un audio no nos permite ni hablar, ni que vosotros habléis con nosotros, ni que nosotros podamos hablar con vosotros. Esa es la frescura que tiene las llamadas en directo. Va, una llamada más y nos vamos a ir al tema de Cuba. Miriam, finalmente, tú que has estado en este programa observando estas opiniones que han dado y que tú abrías además las opiniones, finalmente no vemos el final. No vemos el final. Yo, la verdad es que todos los que han intervenido en el programa me parece que tienen muchísima razón y porque han ido aportando una cosa complementariamente a la otra, pero que todo tiene cabida y todo encaja perfectamente. Y al final nos encontramos pues con esta situación absurda que ahora pues nos toca a nosotros, yo quiero decir, la Unión Europea, a intentar salvar este papelón, que no es fácil, pero que yo imagino pues que se solventará de una forma favorable para los ciudadanos porque evidentemente no estamos preparados para ir a una guerra. Bueno, pues con esta llamada cerraremos este tema y pasaremos al tema de Cuba. No quiero acabar este trimestre sin hablar de Cuba, porque además un telespectador nos lo dijo y también el lunes me dijo el señor Villarroya, no me ha dejado hablar de Cuba. Bueno, ahora hablará. Antonio, desde Gibraltar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Desde Gibraltar, tiene la palabra. Europa será grande, Europa será grande cuando eliminemos los europeos todos los estados que hay actualmente. Los estados europeos actuales representan la decadencia de Europa. Los idiomas que hay en Europa, que son 27 más 60 regionales, representan la decadencia de Europa. Señores, un Estado único europeo. El alcalde que quiera ser alcalde tiene que hacer un máster, si no, no se puede presentar alcalde. El que quiera ser diputado tiene que hacer un máster para diputado. Y el que quiera ser jefe de Estado de Europa tiene que hacer un máster para ser jefe de Estado de Europa. Lo demás son pamplinas. Y ya está bien de tanta tontería, por ejemplo, de los idiomas europeos. ¿Saben ustedes cuál es el país que más idiomas tiene en el mundo? El que más. Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está constituido de migrantes de todas las partes del mundo. Pero cuidado, si quiere usted trabajar en cualquier estado americano, tiene que saber un solo idioma. Eso da una facilidad enorme para el trabajo. ¿Qué pretendemos? ¿Que aquí para ir a Alemania y tener un trabajo interesante tengamos que aprender alemán? ¿O el que quiera ir a Portugal tiene que aprender portugués para tener un trabajo interesante? ¿O el que quiera ir a Italia? Estos son desastres. Pues nos quedamos ahí. Antonio, gracias desde Gibraltar. Amplio tema y vamos a otro tema, como les decía, que tiene que ver con Cuba. Se está hablando mucho estos días. Y miren este titular: exigen un cambio democrático con una nueva oleada de protestas en Cuba. Las organizaciones de derechos humanos denuncian más de una decena de detenciones.
queremos preguntarnos, así de sencilla es la pregunta, ¿qué hacemos con Cuba? Estas noticias que están saliendo nos están sorprendiendo y queremos compartirlas con vosotros. 690-710274, ¿qué hacemos con Cuba? Esta sería un poco la realidad que queremos compartir, porque miren este titular, tengo aquí otros: crisis alimentaria, protestas masivas y sismos en el gobierno. Cuba está al límite. Don Ricard Fernández Beu. Bueno, ¿qué hacemos? No sé a quién se lo pregunta. Si se lo pregunta a los españoles, pues la verdad es que tengo la impresión de que poca cosa podemos hacer más allá de lo que ya se ha hecho, ¿no? Es decir, España ha mantenido en todo caso unas relaciones más que fluidas con la República de Cuba, independientemente de quién haya gobernado en España. Pero algo está pasando en Cuba. Sí, claro que está pasando. Está pasando en Cuba pues la consecuencia de un sistema burocratizado, de un sistema en la práctica dictatorial. Es una democracia dirigista, la llaman algunos, otros se refieren a ella como una dictadura democratizada. En fin, hay opiniones para todos los gustos. Pero la clave de todo esto está en el bloqueo del que fue objeto la isla a partir del momento en el que los Estados Unidos cerraron el grifo. Es decir, las leyes de Helms-Burton y Torricelli constituyeron en los años 60 pues un elemento determinante que impidió, digamos, el normal curso de los acontecimientos tal y como estaba previsto. Estados Unidos ha participado en el devenir de los hechos ocurridos en la isla desde el principio, desde que en el año 1898 España tuvo que marcharse con la cola entre las piernas. Aparentaron, digamos, la voladura de una nave norteamericana para tener la justificación que les permitiese entrar en la guerra, y a partir de ese momento pues se erigieron en los controladores de la situación. De hecho, Fulgencio Batista accedió a la presidencia de Cuba, de la República Cubana, con un beneplácito no solo tácito, sino expreso de los Estados Unidos. Luego vino la revolución, luego llegó Fidel, es un poco, en fin, y ahora estamos dicho en este... a grandes rasgos. En el año deja un 2015... momento, por favor, que voy a ir a La Habana. Es que tengo una llamada de La Habana. No quisiera perderla, ¿vale? Porque esta es la grandeza de hacer este programa. O sea, es que de verdad que les tenemos que estar súper agradecidos, porque hablamos de Cuba y nos llaman y nos llamáis desde Cuba. Desde La Habana, Adriano, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por llamarnos. Tienes la palabra. Bueno, mira, la pregunta que ustedes están haciendo, ¿qué hacemos con Cuba? Yo creo que ya el Che la respondió en el año 1964, cuando en una entrevista en el programa de la CBS, Face the News, contestó así directamente: lo mejor que hacen los norteamericanos... ¿Aló, usted me escucha? Sí, le escuchamos. Perdón. Cuando una entrevista en el programa Face the Nation de la CBS en diciembre de 1964, le preguntaron qué esperaba Cuba de los norteamericanos, y el Che Guevara dijo: lo mejor que hacen es que nos olviden, que no tengan absolutamente ninguna relación con nosotros, porque sabemos la manera en que nos tratan. Que eso sea posible ya es otro tema, ¿verdad? Pero bueno, la historia sabe que lo que ha sucedido es completamente diferente. Ya desde el año 1960, antes de que el presidente Kennedy firmara las primeras leyes contra el embargo, el vicepresidente de Estados Unidos, el vicesecretario de Estado, Lester Marrero, ya escribió un memorándum en el cual decía que la mayoría de los cubanos apoyan a Castro, y el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducir los recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Eso lo escribió el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Lester Mallory, en abril de 1960, y no había comenzado todavía el bloqueo. Yo le quiero decir una cosa: la situación de Cuba es muy complicada desde que desapareció la Unión Soviética.
Durante los últimos años hemos sufrido crisis tras crisis, pero si hay algo que realmente nosotros deseamos, es que por favor nos dejen tranquilos, que nos dejen construir la sociedad que queremos. Cuba y los cubanos aprobaron una constitución en 1919 que el 85% de la población escogió el camino y la manera de vivir que nosotros queremos. Y ya que estoy aquí hablando de ese tema, le quiero corregir al señor Ricardo Fernández. Por favor, no diga más que la ley Torricelli data de los años 60. La ley Torricelli es del año 1992, que prohibió a las sucursales norteamericanas a comerciar con empresas cubanas. Y la ley Helms-Burton data del año 1996, en el cual se prohibió, y es una ley extraterritorial que afecta a Europa, prohibió a las empresas europeas incluso que pudieran en determinadas condiciones comerciar con Cuba. Pero no solamente eso, no solamente bastó con esas dos leyes. Durante el peor periodo del COVID, el gobierno de Estados Unidos se dedicó incluso a prohibirnos el oxígeno, así directamente, prohibirnos comprar insumos. Y el pueblo cubano, sus científicos, lograron obtener la única vacuna contra el COVID que se hizo en toda Iberoamérica. Y si fuimos capaces de salvar al pueblo cubano con tan pocos recursos, ¿qué no seremos capaces de hacer sin bloqueo? Así que, por favor, no mientan más sobre Cuba, no mientan más. Si van a hablar de historia, hablen las cosas correctas. Y nosotros deseamos tener las mejores relaciones con todo el mundo, pero la principal causa de todos nuestros problemas es el bloqueo criminal y asesino que afecta todo el aspecto de la economía cubana, el pueblo, el ingreso de recursos, la financiación, exactamente todo. Durante muchos años se le exigió a Cuba, porque en determinadas condiciones Cuba no tenía una agentes o digamos empresas privadas y demás. Bueno, pues ya eso existe en Cuba. Desde el año 1919, cuando se aprobó la Constitución, permitió legalmente la existencia de empresas privadas. Bueno, pues ahora la intención del gobierno cubano es destruir esas empresas privadas. O sea, es todo el tiempo una malicia, una actitud completamente criminal contra nosotros. Y bueno, ya les digo. Muy bien, Adriano, te agradezco tu participación en directo desde La Habana, desde Cuba. Te agradezco porque acabas de dar más argumentos para el debate. Te lo agradezco, lo resumo, déjennos en paz. Más nos has venido a decir, ¿no? Déjenos en paz. Nosotros hemos decidido cómo queremos vivir. Esa es la opinión que nos llega desde La Habana, desde Cuba, de Adriano. Muchas gracias. 690-710274. Bueno, pues muchas gracias por esas aportaciones que nos ha hecho nuestro comunicante desde La Habana. Seguramente yo me he equivocado con las fechas, pero eso no obsta para que el efecto de la situación sea ese al que me he referido. La riqueza de este programa es que todo el mundo puede opinar y es evidente que la opinión de este comunicante pues está en línea directísima con lo que constituye en estos momentos la opinión oficial del régimen cubano. Si tuviésemos que atender a la expresión de la voluntad mayoritaria de los cubanos, deberíamos someterla a una consulta, a una elección, a un referéndum, a un plebiscito que nos diera, con garantías, que nos diera la opinión real de la situación. Porque en función de quién sea el que se pronuncie, escucharemos una u otra cosa. Solo quería añadir algo a lo que he dicho. Sí, pero ya, porque si no nos va a dar tiempo de hablar. Sí, nos va a dar tiempo, favor, porque voy a ser muy breve. No, yo ya sabe que soy muy breve. Venga, por favor. Sé que hay que dejarle tiempo al señor Villarreal. No, lo digo para que podamos. En todo caso, en el año 2015, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se manifestó favorable al levantamiento de cualquier tipo de embargo a la isla. Eso, sin embargo, la llegada al poder de Donald Trump lo hizo imposible. Y, por lo tanto, habrá que buscar una salida, una situación que permita un desarrollo suficiente y sostenido a la República de Cuba para que se incorpore al concierto de las naciones en un estándar de calidad y de cualidad democrática aceptables. Vamos a Madrid. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos para todos y especialmente al camarada compañero Villarrubia. Veo que ¿también eres de Cuba tú? Sí, soy de Cuba, llevo ya 10 años viviendo aquí en España. Ah, muy bien, pues desde Madrid un cubano que nos llama. Adelante. Sí, bueno, muy poco que añadir a lo que dijo el compañero antes, ¿no?
solamente decir y recalcar lo de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Quizás sea un segundo bloqueo, quizás el más fuerte porque tiene que ver con la finanza y tiene que ver con toda la falta de acceso al dólar, al sistema del código SWIFT. Por eso es que Cuba quizás debe apuntar a la cuestión de los BRICS, pero eso también es complicado porque hay que tener ciertos requisitos y el bloqueo precisamente ha impedido todo eso, porque impide a Cuba la posibilidad de acceder a créditos, la posibilidad de mil cosas, porque bueno, hacer negocios con Cuba, ofrecerle créditos a Cuba es ofrecerle a un país que de antemano está clasificado como terrorista, injustamente, ¿no? Injustamente porque ya sabemos en el contexto en que sucedió esto de meterlo en la lista de países terroristas. O sea, Cuba estaba en las conversaciones de paz con la cuestión de la guerrilla colombiana y una facción de esa guerrilla pues cometió un acto y pasó lo que pasó. O sea, si después el gobierno de Estados Unidos quería que extraditaran a esos que estaban en La Habana, que no tenían nada que ver con esa facción, que a saber cómo fue que pasó eso, y entonces se le dio pretexto a Trump, antes de irse, de meter en la lista de patrocinadores del terrorismo que Obama anteriormente lo había sacado, que estaba incluso incluida desde antes, desde los años 80, con el gobierno de Reagan. Pero pasó que el gobierno de Reagan ahí no hacía tanto efecto porque ciertamente Cuba tenía un intercambio comercial en términos de intercambio más justos con el bloque del Este, cosa que el bloqueo se aprovechó después del derrumbamiento del campo socialista de arremeter y recrudecer el bloqueo, que por cierto, claro, la ley Helmut y la ley Torricelli son de los años 90. Lo que pasa es que codifican como ley todos aquellos, ataques de regulaciones que se hacían federales, las codifica como ley en los años 90 precisamente para arreciar contra Cuba y aislarla completamente económicamente. Muy bien, Jorge, lo dejamos ahí, que si no nos va a dar tiempo. Desde Madrid les pido a todo el mundo, por favor, que sean muy breves porque estamos en los últimos 25 minutos del programa. Hemos traído este tema porque nos llegan imágenes de protestas en Cuba, porque tenemos titulares como el que yo leo aquí: crisis alimentaria, protestas masivas y sismos en el gobierno. Cuba está al límite. Por eso hemos traído este tema. Señor Villarroya. Bueno, el problema de Cuba es un embargo criminal, porque es un embargo que se hace no contra un gobierno, evidentemente se hace por culpa, según los americanos, por culpa de que hay un gobierno comunista. Los que predican la libertad, ¿no? Habíamos hablado si le pusieran misiles en México, ¿no? No hace falta, ¿no? Como no quieren un gobierno comunista al lado de su casa, pues bloquean un país. Y el embargo se hace, como ha dicho el camarada que ha llamado de La Habana, para llevar a la gente a la miseria absoluta. Es decir, no es un embargo contra el gobierno cubano, es un embargo contra la población de Cuba. Y por lo tanto es un embargo totalmente criminal, porque el objetivo del embargo es llevar a la miseria y a la pobreza extrema a la población para que la población se levante contra el gobierno. Por lo tanto, el problema de Cuba es el embargo. Ustedes levanten el embargo. El otro día, el gobierno de Estados Unidos multó a una empresa suiza por darle un crédito al gobierno de Cuba. Esta es la realidad de la que estamos viviendo. Y por cierto, las protestas, evidentemente que la gente sabe protestar, porque como está cortando la luz cada día, cada momento, pero ¿por qué se corta la luz? Ahí las tiene las protestas. Sí, sí, claro. No, pero porque la gente lo que estaba protestando mayoritariamente era contra el embargo. Y habrá que informar bien. Mayoritariamente contra el embargo. Y si no, se pongan las imágenes a ver lo que estaba diciendo la gente, ¿no? Porque si la gente grita patria o muerte, no es estar contra el gobierno. ¿Vale? Pues empecemos primero por ahí. Patria y vida. Patria y vida. Bueno, pero están no contra el gobierno. El problema es, si se corta la luz, es porque no pueden comprar gas ni pueden comprar petróleo. Porque aquí si no pudiéramos comprar gas y petróleo, a ver de qué hacemos la electricidad. Ha dicho, no les dejaban comprar ni suero para hacer las vacunas. Pues esta es la realidad. Entonces lo que hay que hacer, ¿qué hay que hacer con Cuba? No, levanten el embargo. Levanten el embargo, porque cuando, repito lo que dije el otro día, cuando podían comerciar con el bloque del Este, en Cuba la mejor sanidad del continente americano, incluido Estados Unidos y Canadá. La mejor educación del continente americano, incluido Estados Unidos y Canadá.
el mejor nivel de vida del continente americano, incluido Estados Unidos y Canadá. No, no, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque lo único que escucháis vosotros es a la gusanera, de los que están viviendo en Miami, viviendo del cuento de la lechera, en Miami, ¿no? Entonces, el discurso es el de la gusanera, de decir que aquello es una dictadura, cuando resulta que la gente puede votar, porque claro, resulta que las elecciones de Cuba o las de Rusia no valen, porque no me gustan. Las de aquí son las buenas. Pero las de allí no me gustan, pues claro, como no gana el que yo quiero, pues entonces las elecciones de Cuba son malas. Y las elecciones de Rusia son malas. Y las elecciones de China son malas. Oye, tú tienes todo el derecho a obtener la opinión que quieras. Claro. Pero a mí no me digas que yo solo escucho a la gusanera, Claro que escucháis a la gusanera. No, perdona. Tú no sabes lo que yo escucho. Por lo tanto, limítate a dar tu opinión, a contrastarla con la mía. No, eres tú el que me has... No, tú me has aludido. Porque yo he dicho que lo que se dan son los discursos de la gusanera. Has dicho, vosotros que solo escucháis a la gusanera, a mí no me incluyas en eso. Parece mentira que alguien de tu nivel se manifieste de la forma que lo haces. Le llamo la gusanera y no me escondo. No, pero ¿a quién llamas la gusanera? A los que están salidos de Cuba. Vale, pero ¿por qué dices entonces? ¿Por qué dices? No, yo no compro nada. No compro nada, José Miguel. No compro nada. No compro nada. Yo tengo mi opinión y tú la tuya. Para mí, la tuya es respetable. Y la tuya también. Pues muchas gracias. Ahí está la cuestión. Pero yo te llamo la opinión es la opinión de la gusanera. Así de claro. Es decir, porque es la opinión de decir que el problema es el gobierno cubano cuando no, el problema es el embargo al que está sometido el pueblo cubano. Yo he reconocido el embargo. Claro, pero pues entonces y lo he dicho. El problema de que hoy haya hambruna, haya problemas de comida en Cuba, de problemas de cortes de electricidad en Cuba, no es del gobierno cubano. Porque si el gobierno cubano no puede comerciar para comprar para comprar gas, para comprar petróleo, para comprar alimentos que no hay en Cuba, para comprar medicamentos que no hay en Cuba, entonces ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Y Rusia qué pasa? ¿Que no hace nada aquí? Yo no sé lo que hace Rusia o deja de hacer claro, Rusia. Porque Estados Unidos no será el responsable de todo. Me imagino que habrá también la posibilidad de comerciar con otros países. Quien ha puesto el embargo no es Rusia, es Estados Unidos. Sí, ya lo sé. ¿Vale? Pero pues como Rusia no ha embargado, por lo tanto cabría suponer que Rusia podría estar en condiciones de suministrar ayuda, ¿no? Digo yo. Ya envía. Pues entonces, hombre, será insuficiente. El análisis de Cuba no se puede hacer diciendo que el problema es el gobierno cubano. Ya ha quedado claro. El problema es el embargo criminal. Vale, y hay que decirlo así con estas palabras. Toda esta gente que se está manifestando, que lo sepas, no se está manifestando contra nadie que no sea su propio gobierno. Eso es lo que están haciendo. Vamos al teléfono. Y ha empezado con el personal sanitario, médicos y enfermeras que están abandonando la isla, a pesar de que para abandonar la isla también hay que pagar dinero, hay que tener en cuenta que hay que sacar unos papeles que cuestan unos dólares, que son prácticamente el sueldo de 4 meses de un trabajador en Cuba. Pero en fin, dicho esto, lo que protesta esta gente es contra la situación por la que atraviesa el país, que ha perdido todas y cada una de sus libertades más elementales. Vale, vamos al teléfono. No, lo que ha perdido es la posibilidad de vivir. Y la posibilidad de vivir la ha perdido por el embargo criminal al que está sometido el pueblo cubano. Vale, ha quedado claro. No por el gobierno. Siempre exportando la culpa a terceros. No, exportando no, porque yo te invito a que hagan el embargo a España. A ver qué hace España. No, por favor. A ver qué hace España. No. Es que, pues que si hablamos de no saber. Es decir, que embarguen a España en todo. Y es igual que esté el PSOE que el PP. Eso es. A ver qué hace el gobierno. Vale, queda claro. No puede comprar gas, no puede comprar petróleo, no puede comprar medicamentos, no puede comprar alimentos. A ver qué va a hacer el gobierno. Vale, han quedado claras las posiciones de Ricard Fernández Deu y del señor Villarroya. Quiero escuchar también a Miriam y quiero escuchar también a Spot y a los telespectadores, por supuesto. Nos vamos a Lugo. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes desde Lugo.
Hola, buenas tardes, que estuve hablando con ustedes el lunes pasado y era al final del programa y se cortó la cosa. En primer lugar, darles la enhorabuena por el programa. Veo que tienen ahí una conversación un poco numantina y una discusión. Y yo quería hablar por varias cosas sobre el programa, si me deja un poco de tiempo. Y quiero decir una primera cosa con respecto a Cuba, porque no quiero engañar a nadie. Mi abuela paterna nació en Cuba, eso primero. En segundo lugar, soy gallego. Y explicaré después por qué. Y para que no quede ninguna duda, yo soy una persona de derechas que vota al PP, soy un gallego de derecha, por así decirlo. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque puede parecer una tontería por lo que voy a decir ahora. Vamos a ver, Cuba, evidentemente que hay un problema en ese país. Y España, pienso que no hemos jugado la carta definitiva que teníamos que haber jugado como país, que tenemos responsabilidades en Cuba. En el momento que Barack Obama y el Papa Francisco deciden tomar una opción por intentar solucionar el problema que había en ese país del bloqueo, España debiera de estar ahí e intentar ayudar a mediar, pero con la clase política que tenemos tampoco, si no damos solucionado lo de aquí, no vamos a intentar ayudar a solucionar nada a ningún lado. Pero debiéramos de estar ahí, porque ese creo que fue la gran equivocación final de Fidel Castro. Fidel Castro era un gallego, y los gallegos somos muy tercos. La palabra terco tiene su lado positivo y negativo. La terquedad puede ser positiva porque te ayuda a conseguir cosas, pero si te empecinas en ella, pues al final acabas en una ruina, que vino a ser también lo que pasó. Como he dicho, mi abuela salió de Cuba pues cuando empezó, pues bueno, el régimen actual de Cuba, pero sí que debo de decir cosas. A mí me cuesta mucho hablar mal de ese país, porque mi abuela paterna y su hermano estudiaron allá, incluso su hermano estudió en el Colegio Belén, donde estudiaron los Castro, de los jesuitas, y trajo una buena educación a Galicia. Es más, en las aldeas del entorno de mi pueblo hay lo que se llaman las escuelas cubanas. Los inmigrantes que se fueron a Cuba hicieron allí dinero, cuando en España había unas cuotas de analfabetismo mucho más altas que en Cuba, pues ellos aportaron dinero para sacar pues a la gente de las aldeas y tener cultura. Pues muchísimas gracias también, Jesús, desde Lugo, por darnos este apunte de esta noticia que estamos comentando. 690710274 en torno a Cuba. Miriam. Bueno, primero tengo que decir que no lo hemos dicho, pero Cuba es maravillosa. Yo he estado muchas veces ahí, me encanta Cuba, me encantan los cubanos, me encanta la ciudad, me encanta La Habana y creo que la situación que está... Y el Cuba libre, el Cuba en todas sus facetas. Pero me encanta este país, es una pena que la gente se tenga que ver en esta situación. La verdad es que sí, vale, yo creo que sí, el embargo criminal, que es el que impuso Estados Unidos, está evidentemente agotando los recursos, bueno, mejor dicho, ni los agota, es que no los tienen, no tienen acceso a poder solventar esta situación, tanto para el ciudadano, por supuesto, y evidentemente tampoco pueden arreglar esta situación los dirigentes políticos ahora mismo. Pero independientemente de esto, yo me pregunto, si cambiaran los dirigentes políticos, ¿este embargo se levantaría, dejaría de existir? Ahí lo dejo en el aire. Ahí lo deja en el aire. Miriam, Spot, por favor. Lo de Cuba el origen es un problema puramente colonial. Primero con los españoles, y una vez echaron a los españoles, se les metieron dentro, y lo digo así literalmente, los norteamericanos. Hasta la Revolución Cubana, y yo no es que sea un fan excesivo de la Revolución Cubana, pero reconozco el papel histórico que tuvo Fidel Castro, para los norteamericanos durante los años previos o las décadas previas a la Revolución Cubana, eso era el prostíbulo, el casino, y tenían a Cuba, pues en fin, en una condición, digamos, de puro divertimento de buena parte de las élites norteamericanas, y explotaban Cuba de la manera que la explotaban. Llegó la Revolución, y con la Revolución, lógicamente, pues lógicamente no, es decir, Estados Unidos adoptó una posición del embargo. Es evidente que un embargo que dura desde el año... ¿Qué año? 61. Desde el año 61, yo lo que todavía quedo maravillado es de que puedan sobrevivir, porque en unas condiciones de esas características
el poder tirar adelante resulta difícil. Yo he estado en Cuba también, en un par o tres ocasiones, y puedo certificar sin hacer un análisis así sociológico en gran profundidad, pero yo he visto mayoritariamente en Cuba que hay disidentes, hombre, evidentemente también, y discrepantes también los tenemos aquí, pero no he visto, sinceramente, unos movimientos organizados y un clima en contra del gobierno de Cuba. Es más, yo lo que veo que ha acrecentado este embargo norteamericano es sobre todo el patriotismo cubano. Esa frase de patria o muerte, por ejemplo, es una frase que se continúa diciendo a menudo. Y evidentemente, claro, que haya protestas por estas razones de supervivencia pura y dura, si es el caso de la luz, de los alimentos, de los medicamentos, etcétera, es normal que exista. Ahora, yo creo que ha llegado un momento que, en el caso de los Estados Unidos, tendrían que dejarse ya de vivir en los tiempos de la Guerra Fría y, evidentemente, levantar este embargo y permitir que el pueblo cubano pues, pueda hacer su vida. Y, tal como dice Ricard Fernández Teu, y ahí tiene toda la razón y lo comparto, evidentemente el pueblo cubano habría de poder decidir en un plebiscito o en un referéndum, lógicamente, su forma de gobierno. Exactamente igual, porque esto de los plebiscitos y los referéndums, o todos moros o todos cristianos, también se podría aplicar perfectamente en Cataluña, porque están muy bien los plebiscitos en Cuba, pero aquí en Cataluña no. Por cierto, el señor Puigdemont acaba de anunciar oficialmente... Pero Ricard Fernández Teu, estamos hablando de cosas serias. Por favor, pido que no se desvíe el debate. Oiga, Carlos, Carlos, yo sé lo que tiene que ver con el desvío de un debate. No, ya. No me confunda, porque es que ha llegado un punto en el que parece que aquí yo sea un lerdo que no entienda qué es lo que está pasando. Si usted considera eso de tal manera, me lo dice, yo me levanto, me sustituye por quien considere más oportuno y conveniente, y aquí no ha pasado nada. Es insustituible. Sabe que solo se Vamos a ver, no, hay que medir las palabras, vale, Carlos. Ricard, perfecto, muy bien, pero no me interesa Puigdemont. Ya está. No le interesa y probablemente a mí me interesa menos que a usted. Vale. Sin embargo, es una noticia que tiene que ver con un acontecimiento que se llaman las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña, que tienen una influencia no solo en Cataluña, sino en el conjunto de España. Sí. Eso es por lo que me he permitido decir. Perfecto, pues dicho lo dicho, le ruego disculpas, don Ricard Fernández. Son aceptadas. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que como tengo en la cabeza metida de que sí, este programa... pero claro, pero... Como sabe, es que cuando hablo de Puigdemont, la audiencia baja. Me bajaba el año pasado y me sigue bajando. Pero ¿sabe qué pasa? Que como decía, creo que era San Ignacio de Loyola, tratar con igualdad al desigual es máxima injusticia. Desde luego, qué suerte tenemos Pues de eso. tener aquí a don Ricard Fernández. Pues muy dicho bien. lo dicho, nos vamos a Murcia. Judith, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Adelante, tiene la palabra. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo soy Judy y soy cubana. He tenido que salir de mi país con mi familia, mis 2 hijos, y he tenido que atravesar por todos los países de Europa hasta llegar aquí por culpa del sistema. Y tengo 38 años creado en el sistema y 38 años escuchando que el sistema no avanza por cuestión de bloqueo, cosa que no es real. El bloqueo no es más que una justificación, porque si en Cuba hubiese bloqueo, el pollo que entra para darlo por la canasta básica no fuera americano. Y si en Cuba hubiese bloqueo realmente, no hubiese ni Coca-Cola, ni hubiese muchos productos que entran en Cuba que son cubanos. Mi país actualmente está atravesando una situación que no es justa, ¿entiendes? Porque no es por cuestión de bloqueo. El bloqueo no es más que una justificación del sistema político para enriquecerse a costilla del sacrificio del cubano. El cubano que va a sangre y fuego, el médico de a pie, el cubano de a pie, el médico que no tiene, que va en buses a trabajar con falta de recursos, con falta de medicina, con falta de libros, de material de estudio para que los niños trabajen. Y yo en mi país no tenía ninguna dificultad para vivir, porque tenía casa propia. Pero mis hijos no tenían ni alimentación, aunque yo tuviese dinero, ni medicina, aunque hubiese dinero para pagarla. Y después que de hace 2 años acá, ya están justificando con el bloqueo, como lo han hecho durante tantos años de revolución, y al final todo es un embuste.
No es más que un embuste. Y me alegra muchísimo que saca la divulgación a la luz pública, porque no se habla de mi país, no se habla de Cuba, se habla de todos los países con subdesarrollo, con problemas políticos y con pobreza. Pero en Cuba hay pobreza, pero por causa de que el país no deja que el cubano se enriquezca, ni el cubano se desarrolle, porque hay muchas personas con conocimiento, con cultura, con desarrollo científico y demás, y no lo dejan crecerse. Muy bien, muchas gracias también desde Murcia. Aprovecho para saludar a Lucrecia, una gran cubana que vive en Barcelona. Así que, amiga Lucrecia, un beso y felicidades por los premios Alegrías. ¿Acaba de escuchar a la telespectadora, señor Villarroya? La pregunta era que si se ha tenido que ir, ya está dando vueltas por toda Europa. Supongo que es que tampoco encontraba trabajo para vivir. A ver, ella dice, yo tenía casa. Aquí la casa se la daba el Estado. Aquí la casa la tiene que pagar. Si no la paga, la van a echar. Empecemos poniendo por ahí. Dice, no, hay científicos, claro. ¿Y quién ha pagado la educación, señora? ¿Se lo pagaba la gente de su bolsillo o se la pagaba el Estado? ¿Verdad que la educación en Cuba es gratuita desde los 0 años hasta acabar la universidad? ¿Verdad que se la paga el Estado? Hombre, claro, si luego no le dejan a ustedes comerciar al gobierno, pues es difícil que el gobierno pueda permitir que la gente se enriquezca. Entre otras cosas, es un país comunista, la gente no se hace rica. La gente vive con dignidad y decencia. Y usted debería saber, ya que dice que lleva tantos años en Cuba, cuando la Unión Soviética y el bloque del Este se pasaban el embargo por el forro de los Estados Unidos, ¿qué nivel de vida tenía Cuba? Le pregunto, es fácil. No entre ya si piensa que yo soy un comunista malvado y que vengo aquí a defender a Díaz-Canel y a Fidel Castro. No. Entre usted en las páginas de la ONU. Malvado no, solo comunista. Bueno, pero como va todo asociado, entre usted en la página de la ONU y mire estándares de vida del continente americano. Verá la gente que vivía, cómo vivía la gente. Claro, si el problema está en que no llega nada, porque las empresas, porque el embargo no se hace a los estados. El bloqueo era contra los estados y había estados que se los saltaban. El problema del embargo es que está hecho a empresas y las empresas se juegan su dinero. Curiosamente, ¿verdad? Claro que tienen ustedes Coca-Cola, porque los Estados Unidos no le hacen embargo a determinadas empresas americanas, porque los amos del cortijo americanos no le dejan al gobierno americano. A ver si nos vamos enterando de cómo van las cosas. Y entonces determinados productos que venden empresas americanas se pueden comprar en Cuba, otras no. Bueno, pues este es el problema. Bueno, pues ¿algo más, Ricard? Yo he dicho todo lo que tenía que decir, y tal vez más, incluso. Podía haberme moderado un poco. ¿Pero por qué dices más? Él sabe por qué. Él sabe. Es tremendo. Nadie diría yo soy Nos testigo. vendrá bien un descansito. Sí. Bueno, pero es muy breve este descanso. Coincidiendo con la Semana Santa. Sí. Bueno, lo podemos prolongar. Nadie diría que... Hay gente que me lo pregunta, ¿no? Nadie diría que después, por ejemplo, el señor Villarroya y el Ricard Fernández de se van en el coche juntos. Quiero decir que nadie lo diría. Quiero decir que ahora, ¿por qué descubre usted el pastel? Ahora pensamos que todo es una comedia. Es apasionante, es apasionante. Sé que la noticia que ha dicho Ricard Fernández de traerá muchos comentarios de Puigdemont, pero ¿saben qué pasa? Pido disculpas nuevamente a Ricard Fernández de que es que como ya no tenía tiempo es que no la puedo abarcar, pero está bien que lo haya dicho para si alguien se creía podía haber contado que había habido un terremoto en Pernambuco. Bueno, es que se presente Puigdemont es como si se presentara un terremoto, lo digo porque, en fin, ahora veremos qué pasará. ¿No? No le dé usted tampoco una importancia a Puigdemont de estas características, porque Puigdemont es un hombre en estos momentos, y para acabar, en la política catalana y española amortizado. Pues y si no, al tiempo. Todo se verá. Como dice don Ricard Fernández de nosotros nos vamos a tomar una semana de vacaciones. Volveremos el martes, día 2,
Por favor, quiero agradecer a Canal 4, ya que tengo también a Miriam aquí, a Canal 4 y a Canal YouTube de 8TV, que nos haya permitido trabajar como siempre en libertad. Hoy nos hemos dado una vuelta por Colombia, Cáceres, Bilbao, París, Getafe, Montevideo, Uruguay, Madrid, Gibraltar, La Habana, Cuba, Lugo, Murcia, Barcelona y diferentes poblaciones. Muchas gracias. Nunca me lo hubiera imaginado. Hacemos un programa desde Barcelona para todo el mundo. Es decir, hacemos un programa internacional y en libertad. Buena Pascua y buena Semana Santa. Hasta el día 2.